Bueno, entonces, hoy teníamos la clase que corresponde a las dos primeras clases de Canales Markov, o sea, de la práctica 2, pero de todas maneras, para ir cerrando, cuéntenme si les quedó algo pendiente de la uno. Si quieren consultar o algo que no les haya salido. Está todo. Yo personalmente no la terminé la idea, Ok. así que Ahora terminaste, igual digamos. si tengo alguna te puedo mandar por mail. Sí, 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 obvio, o en el foro. Eh, y si no, bueno, nada, la próxima me preguntan, obviamente no pasa nada. No es que listo. Nunca más me pueden preguntar de esto. Dale, buenísimo. No, la próxima. Yo las cadenas Se escucha muy no entrecortado. entiendo bien cómo pasar del autovalor al autovector. Ok, eso de lo de ahora, pero digo, de lo anterior. Nada. Si no ya pasamos a esto. Bueno, si no hay ninguna duda de lo anterior, pasamos a esto. ¿Cómo pasar de autovalor a autovector? Es decir, cómo una vez que encontré un autovalor, encontrar un autovector asociado. Eso sería. Bien. Entonces repasemos un poco el temita ese. Vamos con una 3x3, qué sé yo. Eh, a ver, una de la guía. Aquí está. Ok, por ejemplo, si en el ejercicio 1 está esta matriz. 0, un medio, un medio, un medio, 0, un medio, un medio, un medio, 0. ¿Sí? El polinomio característico sabemos que es el determinante de la matriz menos lambda por la identidad, o al revés, no sé cuál usan. Matriz menos lambda por la identidad o la lambda por la identidad menos la matriz. Uso este acá, pero ahora estamos acostumbrados. Todos, a ver, No, sí, decime. Así yo lo vi así, por lo menos en mate para Eso, economistas. a eso iba, estamos todos de acuerdo en que esto lo vieron, ¿no? Matemática economista, o sea que no tengo ningún drama en hacer un repaso, pero esto lo vieron en matemáticas, ¿sí? Digo, por si alguien está Sí, muy... se vio, se vio. Ok, sí, sí. lo vieron en este orden, porque también se puede hacer al revés y es lo mismo, porque lo único que va a cambiar es el signo o sea, como multiplicar todo el polinomio por menos uno, pero las raíces van a ser las mismas, que son lo que nos importa, porque las raíces de ese polinomio son los autovalores, ¿sí? Entonces, m menos lambda por la identidad es esta matriz en la que simplemente a la diagonal le resto lambda. O sea que va a ser menos lambda, un medio, un medio, un medio, menos lambda, un medio, un medio, un medio, menos lambda. Si yo determinante de esa matriz, lo puedo hacer con la regla de Sarrus, puedo elegir una columna, una fila y desarrollar por esa fila o columna. ¿Sí? Elijan el método que más les guste. Yo cuando es de 3x3 estoy acostumbrado a hacer Sarrus, pero bueno, hay gente que prefiere hacerlo, digamos, por la plus, digamos, o sea, eligiendo una columna o una fila. Luego por Sarrus sería este por este, que es menos lambda al cubo. Este por este, y si yo vuelvo a copiar la primera fila, me parecería este un medio, o sea que es más un octavo. O si quieren, o sea, acá habría que copiar la primera fila y la segunda fila, ¿sí? Pero yo lo hago directo. O sea, este por este, es más un octavo de vuelta. Y después, restando, este por este, que es menos un cuarto, pero si resto, más un cuarto, lambda. Este por el que sería menos lambda, también es menos un cuarto de lambda, pero va restando. Y el último lo mismo. ¿Sí? Un cuarto de lambda, un cuarto de lambda. O sea, el polinomio característico es menos lambda al cubo, más un cuarto, tres cuartos lambda, más un cuarto, que sería dos octavos. ¿Sí? Y ahora tengo que buscar las raíces.
La forma más fácil para mí acá es factorizar en un cuarto, que me molesta un poco, ¿sí? Y trabajar con el polinomio menos 4, incluso menos un cuarto sacaría, ¿sí? Porque trabajar con el polinomio que es 4 lambda al cubo menos 3 lambda menos 1, ¿sí? Pero háganlo como quieran. Y buscar las raíces de eso. Como es un polinomio de grado 3, yo debería primero encontrar una raíz, por ejemplo, por Gauss, podría ser, digo, en un caso genérico, para después hacerlo fini y expresarlo como lambda menos esa raíz por alguna cosa que es cuadrática y que eso le puedo sacar las raíces. Ahora, tengo una ventaja acá, que es que esto es una matriz estocástica. Entonces, ¿qué es lo que sé? Seguro. Autovalor que es 1. El 1 siempre es un autovalor. Por lo menos una vez, es decir, por lo menos simple. Sí, a lo mejor más, pero... Puede ser que, ¿Cómo? perdón, Sí. puede ser que haya una regla para sacar los determinantes. Siempre que sea, no sé, me acuerdo algo, pero no me acuerdo todo, que lo vemos así en Matepagones. Tipo, cuando son de 3 por 3 siempre es menos el Este un cuarto... lambda al cubo y después tenés más un montón de cosas. Este un cuarto es el determinante de... Este un cuarto es el determinante de esta matriz. ¿Sí? Pasa que eso, la regla funciona bien para el lambda igual a 2, pero te la digo. O sea, si es lambda igual a 2, perdón, si es de 2 por 2, es lambda al cuadrado menos la traza de la matriz por lambda más el determinante de la matriz. Ese es el caso lambda igual a 2. En el caso de matrices de 2 por 2. En el caso de matrices de 3 por 3, vos tenés determinantes, el término independiente, que sería el un cuarto acá. O sea, si haces el determinante de esta matriz, debería dar un cuarto. Algo no me está dando acá. Ah, este no es la traza, este es otra cosa que ahora te digo que es. ¿Sí? Menos algo, que ahora les digo que es. Este, con el del cuadrado va a ser la traza. De hecho, fíjense que la traza es 0, por eso no va a aparecer término con lambda al cuadrado. Y el lambda al cubo te queda menos lambda al cubo. ¿Sí? Y el algo este es la suma de los menores principales de tamaño 2. Es decir, es este determinante, que es menos un cuarto, más este determinante, que te queda cuando tachás estos dos, que sería este, que también es un cuarto, menos un cuarto, más este determinante, que también es menos un cuarto. Eso da menos 3 cuartos, que como tiene un menos acá, te da 3 cuartos este. ¿Sí? Y como regla general sería, el término independiente siempre es el determinante, el que sigue con un menos adelante es la suma de todos los menores principales de orden n-1, digamos, de orden 1 menos. ¿Sí? ¿Se entiende? O sea, todos los que van como todos los que son tachando misma fila y misma columna. Después después va a venir un término con la suma de todos los menores principales de orden n-2, y así hasta, bueno, vas bajando. Y el último que te queda, que es la traza, que es el del término, el anteúltimo término, digamos, esa es la suma de los menores principales de orden 1, que son este y este, es decir, la traza. Y el último te queda lambda o lo que sea, con más o con menos según si es par o impar. Esa es como la regla general. O sea que si les sirve también la pueden usar. ¿Ok? Sí, gracias. De nada, buenísimo. Entonces, volviendo a esto, decíamos, podría poner a buscar por Gauss una raíz. Recuerden que, por ejemplo, yo sé que si esto tiene una raíz entera, ¿sí? Para una raíz racional, es decir, una fracción, tiene que ser un divisor de este, dividido en divisor de este. O sea que pueden ser más menos 1, más menos un medio, más menos un cuarto las posibilidades. Y puedo ir probando y todo. Acá, si pruebo con el 1, se va a dar. Porque 4 por 1 al cubo es 4, menos 3 por 1, menos 3, menos 1, 4, menos 3, menos 1, 6. O sea que el 1 funciona. ¿Sí? Pero más allá de eso, o sea, lo estoy chequeando, pero tiene que funcionar porque ya dijimos, ¿sí? Esto es la teórica, que las matrices estocásticas siempre tienen al 1 como autovalor. Por lo menos una vez, o sea, por lo menos simple. Y después veremos otros casos, etc. ¿Sí? De hecho, vimos también en la clase teórica que todos los autovalores son en módulos menores o iguales a 1. ¿Sí? Por eso decimos que el 1 es un autovalor maximal, porque no hay ningún autovalor que tenga mayor módulo que el 1. ¿Estamos de acuerdo? Y a cualquier otro autovalor que tenga módulo exactamente 1, menos 1, y menos i, lo que sea, también decimos que es un autovalor maximal. ¿Se entiende? Todo eso para repasar un poquito, ¿está claro?
Bueno, como tenemos al 1, puedo factorizar esto, es decir, que lo podemos escribir como menos un cuarto por... Si tenemos el 1 que es autovalor, tiene que aparecer lambda menos 1 en la factorización. Por algo que va a ser de grado 2. ¿Ok? ¿Y cómo busco ese algo? Bueno, dividiendo al 4 lambda cubo menos 3 lambda menos 1, dividiéndolo por lambda menos 1. Esa sería la división que tengo que hacer de polinomios. Ahora, ¿hay una manera rápida de hacer esa división de polinomios? Les estoy haciendo repasar desde álgebra, desde la secundaria. Hay una manera rápida de dividir, dividir a un polinomio cualquiera por el polinomio lambda menos 1 o x menos 1. Que no implique escribir todo esto. Por Ruffini puede ser, creo. Exactamente. Sí, por Ruffini. Si quiero ir por algo de la forma x menos a, puedo ir por Ruffini, donde lo que voy a poner, el a es el numerito que voy a poner acá abajo. Es decir, para hacer la división por Ruffini pongo los coeficientes acá del polinomio completo, o sea 4, 0, porque no tengo término con lambda al cuadrado, menos 3 y menos 1. Y acá voy a poner, si es lambda menos 1, voy a poner el 1. Si es lambda más 5, voy a poner un menos 5. Entonces pongo 4 por una 4, 0 más 4, 4, por una 4, menos 3 más 4, 1, por una 1, me da 0. Este es el resto, que tiene que ser 0, porque la división esa tiene que ser exacta. Y el polinomio que me queda tiene grado 1 o menos, o sea que es 4 lambda al cuadrado más 4 lambda más 1. ¿Ok? Y ahora lo que puedo hacer es o ponerme a buscar alguna otra raíz de este para factorizar de vuelta, para dividir usando Ruffini, o directamente como es cuadrática buscar las raíces. ¿Sí? Con la fórmula de resolver. Yo ahora le voy a decir directamente al Wolfram alfa que me diga las raíces de 4x cuadrado más 4x más 1. Y me dice que las raíces son menos un medio y menos un medio. Si el discriminante es 0, o sea que es raíz doble, o sea que las dos raíces de esto son menos un medio, raíz doble. Entonces, ¿cómo escribo a esto de forma factorizada? Si las raíces son menos un medio, raíz doble. Lambda más un medio por lambda más un medio por lambda menos. No, lambda más un medio, o sea, lambda menos un medio, que sería lambda más un medio, por lambda más un medio, de vuelta, o sea, el cuadrado, ¿sí? Por lambda más un medio. Igual lo que quiero son las raíces, o sea que no hace falta que la factorización, pero de paso repasamos algunas cositas que ya en algún momento te lo vamos a necesitar. Y es verdad que este por este da este. Fíjense, ¿de verdad que si hago esto por esto, me da este? Digo, hagan la cuenta, ¿da? No. ¿Qué me falta? El 4. El 4. O sea, siempre que factorizo algo así, acá tengo que poner el A. ¿Sí? Ahí sí, digamos. O sea, en realidad, bueno, esto se va con el cuarto, o sea, en realidad es todo así. La menos, lambda menos 1 por lambda más un medio por lambda más un medio. Pero básicamente lo importante de esto es que los autovalores son 1 y un medio como autovalor doble. ¿Vamos? O sea, los autovalores son Perdón, lambda igual a eso 1. pasa porque al principio sacaste factor común un cuarto, ¿no? Sí, claro. Entonces, como saqué el menos un cuarto, porque me parecía, era más práctico para hacer la cuenta acá en Ruffini, pero tampoco era obligatorio. Si querés hacer Ruffini con el 1, voy a poner menos 1, 0, menos 3 cuartos, menos un más 3 cuartos más un cuarto, lo podía hacer tranquilamente, simplemente había que hacer cuentas con fracciones. Pero claro, al final se me terminó cancelando y me terminó quedando un menos 1 como tenía inicialmente. Exacto. Entonces tengo el 1 como autovalor, que tenía que estar sí o sí, que es un autovalor simple, y el 1 medio, como poner el lambda 2, lambda 3, como el menos 1 medio como autovalor doble. ¿Ok? Y estrictamente menor a 1, con el cual tengo un solo autovalor maximal, que es el 1. Eso después influye en el tipo de comportamiento de la cadena, pero bueno, acá estamos yendo a lo estrictamente matemático de las cuentas. Entonces, esos son mis autovalores.
Para que la matriz sea diagonalizable, yo tengo que, o sea, ¿qué es que sea diagonalizable? Que existe una base de R3, ¿por qué R3? Porque la matriz es de 3 por 3, si no sería de Rn. Existe una base de R3 formada por autovectores, ¿sí? Es decir, por vectores, tales que si multiplicar la matriz por ese vector es lo mismo que multiplicarlo por un número, ese número es el autovalor. ¿Sí? Siempre, el concepto de autovalor y autovector existen de la mano, digamos, no existen autovalores sin autovectores ni viceversa. ¿Qué pasa si el 1 no fuera simple? En términos de cálculo, nada. O sea, simplemente te saldría, no sé, de la parte cuadrática te habría salido un 1 y un, qué sé yo, y un cuarto, ¿sí? Lo que va a influir es en el comportamiento de la cadena, que ahora después si querés lo charlamos, que va a ser que, en este caso yo ya veo esto y yo sé que hay un montón de características como que existe una distribución límite, y esa distribución límite es independiente de la distribución inicial. Mientras que en el caso en que uno fuera un autovalor múltiple, va a existir, y no haya otros autovalores maximales, va a existir distribución límite, pero en qué termina esa distribución límite va a depender de la distribución inicial. Esa va a ser la consecuencia para el comportamiento de la cadena de que el 1 no sea simple, ¿sí? Que es un autovalor múltiple. Pero en términos de cálculo no cambia nada, ¿sí? Es un autovalor múltiple y listo. ¿Ok? Entonces, lo que necesito es poner el límite. Bueno, si querés después lo vemos. Entonces, yo quiero encontrar una base de autovectores, ¿sí? Yo sé que de acá, como es un autovalor simple, o sea, lo que sí influye en la cuenta es que solo puede existir o sea, no voy a encontrar más de un autovector que forme un conjunto LI para el 1, ¿sí? No puede haber dos autovectores linealmente independientes del 1. Sí puede y debe haber dos autovectores linealmente independientes del menos un medio, ¿sí? Para que sea diagonalizable la matriz. Podría no, o sea, con estas no va a pasar porque siempre son diagonalizables, pero si la matriz fuera no diagonalizable, me daría cuenta en que acá, que me apareció el menos un medio como autovalor doble, el conjunto de autovectores, digamos, es su espacio de dimensión 1, es decir, que no puedo encontrar más que uno linealmente independiente, ¿sí? Autovectores, no hay un único autovector, hay infinitos, ¿sí? Porque si yo tengo un autovector, cualquier múltiplo de eso, salvo el nulo, es un autovector también, ¿sí? Y si yo tengo dos autovectores LI, cualquier combinación lineal también es otro autovector. O sea, que el conjunto de autovectores, junto con el nulo, forma un subespacio. ¿Sí? O sea que en realidad no es que hay uno solo. El uno tiene que quedarse con alguno. Entonces, ¿cómo busco un autovector asociado al 1? Bueno, en m menos lambda por la identidad, meto lambda igual a 1, me queda esto, y pienso esto como un sistema, ¿sí? Como que en realidad lo que yo estoy buscando es un x y z, tal que esto me dé un x y z no nulo, es decir, una solución no trivial del sistema homogéneo que tiene esta matriz, ¿sí? Eso es lo que estoy buscando. ¿Se entiende? Que tiene que existir porque justamente el 1 es uno de los valores que encontramos con el cual esto tiene determinante 0 y por lo tanto el sistema es compatible e indeterminado. Entonces estoy tirando un montón de cosas. Entonces, básicamente lo que yo tengo que hacer es resolver este sistema. Los ceros puedo ni escribirlos porque igual siempre las operaciones van a dar siempre 0, pero tengo que resolver esto. Y acá como lo hacen, como más les guste. Si quieren hacer Gauss-Jordan, hacen Gauss-Jordan. Si quieren hacer otra cosa, hagan otra cosa. Lo que termina pasando acá, yo hago operaciones con filas y columnas. ¿Sí? Tipo, con filas digo, o sea, Gauss. Lo que yo haría acá primero, para hacerlo más fácil, es multiplicar todas las filas por 2, para que se me vayan las fracciones. Como ven, no me encanta trabajar con fracciones. Entonces me queda menos 2, 1, 1, acá lo mismo. 2 menos 1, 2, 2, 2 menos 1. ¿Sí? Multiplicar por un número no nulo a una fila, es decir, una ecuación, no cambia nada, así que está todo bien. Y ahora tengo que lograr que aparezca un 0 acá y un 0 acá. ¿Sí? O sea que puedo a la fila 2 sumarle la fila 1. No te quedaría en realidad los dos en la diagonal. Lo puse al revés, ¿no? Puse todo al revés, sí, es verdad. 1, gracias. Menos 2, 1. 1, 1 menos 2. Ahí está, gracias. Entonces está bien, para tener un 1 acá, puedo hacer 2 por la fila 2 y sumarle la fila 1 y eso poniendo en la fila 2. Y lo mismo acá, 2 con la fila 3, sumarle la fila 1 y eso ponerlo en la fila 3. Y me va a quedar la primera igual,
La segunda me va a quedar 2 menos 2, 0, como quería. Menos 4, porque multiplico por 2, más 1 menos 3. 2 más 1, 3. Y acá 0. Y acá me va a quedar 2 menos 2, 0. 2 más 1, 3. Menos 4 más 1 menos 3. 0 más 0, 0. ¿Ok? Y todavía no terminé de escalonar o de triangular la matriz, necesito un 0 acá ahora. ¿Qué hago? A la fila 2. Con la fila 2 a la fila 3, le sumo la fila 2. ¿Sí? Sí. Y entonces me va a dar 0, 0, 0, 0. ¿Sí? Con esta cosa. Entonces lo hacen así o lo hacen con Gauss-Jordan, con pivoteando y todo eso. ¿Cómo están acostumbrados? Con la calculadora. Con la calculadora, ok. Está bien. O sea, yo puso el sistema de ecuaciones en la calculadora y, bueno, igual justo ahora ponele, estoy haciendo esto y en numérico tuvimos que hacer un algoritmo para resolver por eliminación gaussiana estos. Así que, bueno, no, también se puede. Que acomodan para que minimizar el error. Claro. Que ponen el más grande para dividir por el más grande y eso. Sí, sí, sí. Exacto. O sea que en el fondo lo tenés que saber. Pero bueno, háganlo como quieran, no sé, Sí, me obvio. da igual. La cosa es que llevo acá. Fíjense que el detalle, lo importante es que llevo un sistema como tiene determinado. Y esto tiene que ser así, porque si no quiere decir que calculé mal el autovalor. Lo que no era un autovalor, porque se supone que lo estoy buscando específicamente el valor para que esto tenga determinante cero. Si no da, porque es algo mal. Entonces acá lo que tengo que hacer es escribir la solución. ¿Sí? La solución de esto básicamente me dice que, si quieren ahora, puedo hacerlo ahora, puedo, tipo, para terminar, divido por 3 esta para que me quede, para que no me quede más lindo y listo. Pero básicamente la segunda ecuación me dice que menos i más z es igual a 0, entonces puedo poner a una en función de la otra. ¿Sí? Por ejemplo, pongámosle que yo tomo como regla general, por pensar, encima acá me queda igual a z, con lo cual es más fácil marearse. Siempre lo tomo como que pongo todo en función de lo demás atrás. ¿Sí? Entonces pongo la i en función de la z, i es igual a z, y ahora la primera me dice que menos 2x más i más z es igual a 0, pero entonces, como dije que i es z, pongo también en función de la z, y me queda la x también en función de la z. ¿Y cómo me queda la x en función de la z? Sí, despejo ahí. Z. Z. ¿No? X igual a z. O sea que si pienso como que estoy dejando como variable libre la z, pongo a todos en función de la z, entonces, ¿quién es un autovector? X, que es z. Y es z, y z es z. O sea que cualquier vector de esa forma es un autovector, salvo el 0, 0, 0, que por definición no se considera autovector. O sea, cualquier múltiplo del 1, 1, 1 es un autovector. ¿Ok? Asociado al 1. ¿Cuál puedo poner? El que quiera. Por ahora no hace falta tomar ningún detalle en particular. ¿Sí? Por ejemplo, el 1, 1, 1, entonces es un autovalor asociado al 1. Un autovector, perdón. ¿Estamos? Para el menos un medio tengo que hacer lo mismo. Así se entendió, ¿no? O digo, por refrescar por lo menos. Para el menos un medio tengo que hacer lo mismo, pero lo que me debería pasar es que el sistema me debería quedar una solución, la solución uso espacio de dimensión 2, es decir, me deberían quedar dos cosas linealmente independientes. Me deberían quedar como dos variables libres, digamos, no una sola. Porque es doble. Si no pasa eso, quiere decir que la matriz no es diagonalizable. ¿Sí? Entonces, con el menos un medio, fíjense que si en donde dice lambda pongo menos un medio, la matriz que me queda es un medio, este es todo un medio, porque me quedan menos un medio. O sea, la matriz que me queda es todo un medio, con lo cual, para hacerla fácil, multiplico todo por 2 y me queda todo 1. Lambda menos un medio. ¿Y entonces qué hago? Bueno, fila 2 menos fila 1, lo pongo en la fila 2, me queda, ¿qué cosa? Una matriz de 2 por 3. No, pero digo, si hago la cuenta, digo, fila 2, le resto, tiene un 0 acá y un 0 acá. Ah, claro, se te anula toda la tercera fila, perdón, no de 2 por 3. O sea, voy a hacer esto y esto, ¿no? Y nada, si hago esto, esta se me convierte todo en 0, y si hago esto, esta se me convierte todo en 0, ¿no? O sea, básicamente queda así.
Fíjense que no es casual que me hayan quedado dos filas de ceros. Eso va a hacer que tenga dos variables libres y que por lo tanto la solución de este sistema tenga dimensión 2, que es lo que necesito. Sí, necesito dos lineamientos, ahora me voy a sacar dos lineamientos independientes. Entonces, miro lo que me dice el sistema, obviamente la segunda y la tercera fila no me dicen nada, me dicen que 0 es igual a 0, que gran novedad, y la primera me dice que x más y más z es igual a 0. Entonces, a una la tengo que poner en función de las otras dos, por ejemplo, a x en función de y de z, y entonces, ¿qué me queda? Que el vector x y z es x, que es menos y menos z, y que es y z que es z. Y si esto lo separo entre lo que tiene y lo que tiene z, me queda menos y 0, o también puedo decir y por menos 1, 1, 0, más menos z, 0, z, o sea, z por menos 1, 0, 1. ¿Ok? ¿Estamos ahí? Entonces, y fíjense que es fácil ver que estos dos vectores son linealmente independientes porque este tiene un 0 acá y este no, y este tiene un 0 acá y este no, entonces si quiero armar la combinación, ¿qué era linealmente independiente? Es que la única combinación lineal de esos dos que me da el nulo sea la trivial, es decir, poner un 0 acá y un 0 acá. ¿Estamos? O sea, para que me dé 0 en la tercera coordenada, yo acá tengo que poner z igual a 0, y para que me dé 0 en la segunda necesito poner y igual a 0, entonces poner y. Entonces, dos vectores linealmente independientes para el menos 1 medio podrían ser menos 1, 1 y 0, y el menos 1, 0, 1. ¿Sí? ¿Son las únicas opciones? No. ¿Sí? Podría poner el menos 2, 2, 0 y el 5, 0, menos 5. O podría alguno de estos reemplazarlo por alguna combinación lineal de los dos y va a seguir funcionando. ¿Estamos de acuerdo? O sea que ahí ya tengo la base de autovectores. ¿Sí? Y finalmente, ¿cómo quedaría diagonalizada la matriz M? Entonces, la matriz M va a ser la matriz de paso P, cuyas columnas van a ser los autovectores de la base de autovectores que encontré, por la matriz diagonal, que tiene en la diagonal principal los autovalores, con las multiplicidades correspondientes, por la inversa de la matriz de paso. O sea, por ejemplo, si pongo 1, 1, 1, columna, menos 1, 1, 0, columna, menos 1, 0, 1, columna, por la diagonal, que el único detalle importante acá, ¿cuál es? Debo poner los autovectores. ¿Puedo poner menos 1 medio, 1 menos 1 medio? No, hay que ponerlos en orden. Hay que ponerlos en orden, y el orden es este. O sea, el orden de estos tiene que coincidir con el orden de estas columnas. Si primero pongo el 1, 1, 1 acá, tengo que poner el 1 como autovalor. Y estos dos, como son de menos 1 medio, acá pongo menos 1 medio y acá pongo menos 1 medio. ¿Sí? ¿Puedo cambiar el orden? Sí, pero tengo que reflejarlo acá. ¿Ok? Ali, tengo una consulta. Para la hora del parcial, cuando sacamos los autovectores, ¿es necesario hacer, digamos, eliminación gaussiana o Gauss? No se vale. ¿O lo puedo hacer? O sea, yo a veces lo hago mentalmente. Es como, ok, si esta fila pongo 1, 1, 1 y la fila abajo también me da, listo, chau, ya está. 1, 1, 1. Expliquen el procedimiento. O sea, que lo que hagan, escríbanlo, pero no es que si no pusieron fila 2 menos fila 3 o si. Dale. Y si lo hacen con una calculadora, aclaren que lo hicieron con una calculadora. Simplemente. O sea, que saber que no salió de la nada, digamos. Pero eso después no me cambian nada. Dale, perfecto. Bueno, y ahora que va a ir, acá el PL o sea, la inversa de esto no la pienso calcular ahora. ¿Sí? De hecho, yo cuando hago esto, normalmente lo pongo en el Wolfram Alpha o algo y veo que me da. ¿Ok? Fíjense que uno dice, pero ¿no es medio arbitraria la elección de autovectores? Sí, es arbitraria. ¿Sí? Entonces, ¿tiene sentido eso? ¿Qué pasa? Yo en vez del 1, 1, 1, pongo el 2, 2, 2. ¿No me va a cambiar todo? ¿No me va a cambiar? ¿Me va a seguir dando M? Bueno, si yo cambio el 1, 1, 1 por el 2, 2, 2, no solo lo cambio acá, también cambia esta. ¿Sí? O sea, la inversa no va a ser la misma, va a ser otra y bueno, las cosas se van a terminar compensando. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entendió eso? ¿Quedó claro lo de cómo fueron los autovectores y eso? Sí, sí. Bueno, cuéntenme qué más de esto. No sé cuándo llegarán a ver tampoco, pero cuéntenme más o menos qué más tienen para consultar. Si tienen dudas de álgebra lineal, de cosas de esto, digamos, es el momento de sacarse esas dudas. Porque así después cuando se ponen los ejercicios y a mirar las clases no están. El problema es ese, cuando uno está tratando de pensar cómo se sacaba el autovector, se está perdiendo todo el resto. Por eso está bueno sacarse las dudas lo antes posible. Yo. Perdón, Habla.
Bueno, yo no entiendo lo que significa eso del P por D por P a la menos uno, como que no me queda claro. A ver, es la multiplicación, o sea, P es esta matriz. P es la matriz formada por con los autovectores de esa base de autovectores que encontré, poniéndolos como columna, tenemos esa matriz P, ¿sí? Que es la llamada matriz de paso. La diagonal es esta, que es la que tiene los autovalores, y esta es la inversa de esta. O sea, si uno hace la matriz la inversa, la pone ahí. Lo que, digamos, lo que uno aprende en matemáticas es que esa cuenta te termina dando la matriz original. Eso básicamente lo que es. La pregunta en todo caso sería, ¿cuál es la utilidad de eso? Que ahora lo podemos charlar, ¿sí? Pero en principio, si la matriz es diagonalizable, a la matriz la podés explicar, la podés expresar con el producto matricial, ¿no? O sea, producto de matriz en fila por columna, de una matriz cuyas columnas son los autovectores, una matriz diagonal cuya diagonal tiene los autovalores en el mismo orden que acá pusiste los autovectores, y acá la inversa de esta. ¿Sí? Y esa cuenta vos la haces y te vuelve, digamos, si vos calculas la inversa de esta no puse los ceros, pero estos serían todos ceros. Acá. Me fui de tema. Y ese Si vos calculás... sería menos un medio, ¿vale? ¿Cómo? El último un medio ¿No se lee? sería menos un medio. Se me quedó medio mezclado, pero sí, es menos un medio. Perfecto. No sé, no lo vi. Gracias. Si yo hago la inversa de esto, si quieren, hágala. Sí. Si quieren, se las hago. Les muestro cómo hacerlo, por si a alguno le sirve, cómo lo hago en el Wolfram. Eso, una pregunta. Ponele en el parcial, ¿se pueden usar programas para calcular todas estas matrices y eso? Sí, se puede. Simplemente Te detallamos, aclaren qué hicieron. te las escribimos. Sí, aclaren con qué lo hicieron, pongan al lado, lo saqué con tal cosa y listo. Ok. Sí, obviamente no los voy a pedir a esta altura que no usen, y más, porque si fuera en la facu todavía, pero más siendo que sepan las cosas, porque en algún momento tienen que rendir un final presencial o algo por el estilo. Sí, y ahí por ahí van a poder usar ciertas herramientas, pero por ahí van a estar más limitados. Pero, no, dígame si se va el Wolfram, pero bueno. Yo, en general lo que hago es directamente, acá ya lo tenía abierto porque lo usé recién, pero yo tengo ¿cómo se llama? Un complemento, una extensión, que ya está instalado acá, y uno se clica ahí, lo pone y ya pongo igual o enter y me abre una ventana. ¿Sí? O sea que normalmente lo escribo directamente ahí. Para cargar las matrices en el Wolfram, debe haber una manera más, la verdad que tampoco soy especialista, o sea, simplemente lo uso. Debe haber una manera más eficiente tal vez, pero normalmente lo que se hace es, cada fila se pone entre llaves, y después se pone todo entre llaves y se me da una matriz. Yo no sé si acá necesito... No la voy a poner para función. La verdad que nunca lo probé. Pero después lo pondría a las filas. 1, menos 1, menos 1. ¿Sí? Cambiando el Wolfram acá, ¿no? Estoy hablándole a la Sí, sí. 1, menos 1, menos 1. 1, 1, 0 es la segunda fila de la matriz P. Y 1, 0, 1. Normalmente le pongo las otras comas, pero no voy a poner a ver si funciona, porque en general es bastante flexible, digamos. Suele interpretar bien las cosas. Acá no, era flexible, pero no tanto. Entonces me faltaron esas comas. Sí. A ver ahora. Ok, ahí sí lo tengo con una matriz, sí. En general, le podría haber puesto a la menos 1 o inversa o matriz inversa o algo, pero normalmente igual que uno pone una matriz me va a tirar un montón de info donde seguramente va a estar la traza, el término, etc. Y acá está la inversa, ¿sí? La inversa es esta por un tercio, es decir, es un tercio, un tercio, un tercio, menos un tercio, dos tercios, menos un tercio, menos un tercio, menos un tercio, dos tercios. ¿Ok? Es decir, si esa matriz, ¿sí? O sea, un tercio, la anoto acá. Un tercio, un tercio. Ahora saco, pero esperen que estoy leyendo. Menos un tercio, menos un tercio, menos un tercio, y menos un tercio, dos tercios. Si quieren, si por ahí si no lo tienen todo claro para convencerse, vuelvo al pizarrón. Chequen que si hago esta matriz por esta matriz, eso me da una nueva matriz, ¿sí? O sea, hago una cuenta y eso me da una nueva matriz.
Y al resultado de eso lo multiplico por esto, van a ver que les tiene que volver a dar esta matriz de acá, si hicieron bien la cuenta. ¿Ok? Eso simplemente es lo que dice. Ahora vemos para qué sirve, pero ¿se entiende qué significa esto? Sí, o más. Bueno. Esto tiene una explicación, sí, después alguien la quiero repasar, pero en realidad la explicación es que si está, en realidad viene de acá, es que si yo hago M por P por D es como hagan la cuenta, van a ver que en el fondo lo que termina pasando es que a cada uno de estos lo multiplican por el autovalor correspondiente. Y esta cuenta M por P, si hacen M por P, van a ver que es como multiplicar la matriz, la primera columna va a ser la matriz multiplicada por esto, la segunda columna va a ser la matriz multiplicada por este, y así. Entonces de este lado estoy haciendo como M por autovector y de este lado estoy haciendo los autovectores por el autovalor por el autovector. Entonces de acá uno pasa la M para otro lado y sale esta fórmula. Y si no, la tomo acomodada y listo. La utilidad de esto, ¿cuál es? Bueno, muchas a nivel numérico, por ejemplo. Si yo quiero hacer M a la 10, no hace falta que haga esta por sí misma 10 veces, porque si lo pienso así, es P por D por P menos 1 a la 10, que es esta matriz, por la misma, ¿sí? Y así 10 veces. ¿Y cuál es la ventaja de esto? La primera, digamos. Estos paréntesis no hacen falta. Entonces, ¿qué pasa? Acá. Se te cancelan todas las P con las P inversas. Claro, todas las P y las P inversas del medio se me cancelan. Esta con esta me da la identidad, y tener la identidad es lo mismo que no tenerla. Lo mismo acá, esta se va a cancelar con la que sigue, esta se va a cancelar con la anterior. Solo sobreviven la primera y la última. ¿Sí? Y en el medio que me queda la matriz D 10 veces, porque todas esas identidades que es lo mismo que no estén. ¿Sí? Exacto, se forma la identidad. Me queda D a la 10. ¿Y cuál es la ventaja de hacer esta cuenta? Bueno, que hacer D a la 10 es fácil, porque para una matriz en general, M a la 10 no es 0 a la 10, 1 medio a la 10, 1 medio a la 10, eso es mentira. ¿Sí? Pero para una matriz diagonal es verdadero. ¿Sí? D a la 10 es 1 a la 10, es una matriz diagonal que acá tiene 1 a la 10 menos 1 medio a la 10 menos 1 medio a la 10. ¿Sí? O sea, esta D a la 10, o sea, si yo quiero hacer M a la 10, lo que termino haciendo es esta por esta a la 10, que es 1 sobre 1024, 1 sobre 1024. No es que hice la cuenta, sino que son esas que uno se sabe porque son tipo las memorias RAM, ¿sí? Las potencias de 2. Y P a la menos 1, que es esto. ¿Sí? Esa cuenta me da M a la 10. ¿Se entiende? Y también tiene consecuencias teóricas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en nuestro ejemplo, que tiene que ver con esto que me preguntaban por el autovalor, que implicaba que el autovalor fuera simple. La otra conclusión es que el hecho de que logré una base de autovectores, yo no les puse nombre, pero ahora los borré, pero digamos, este 1, 1, 1, vamos a llamarlo B1, y este menos 1, 1, 0, vamos a llamarlo B2, y el menos 1, 0, 1, vamos a llamarlo B3, ¿sí? Estos son autovalores asociados al menos 1 medio y esto es un autovector asociado al 1. Entonces, ¿qué implica esto de si el 1 es simple o es doble? ¿Sí? Bueno, tiene que ver con que, como estos tres forman una base, ¿sí? Yo cualquier vector que tenga lo puedo escribir como combinación lineal de esos. ¿Sí? Y en particular, fíjense que el ejercicio me dice... ¿dónde está? El ejercicio me dice que la distribución inicial, P de 0, es 1, 0, 0. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? P de 0 es la distribución inicial. Acuérdense que lo que interpreto es que tengo, porque uno dice cadena de Markov y lo piensa muy poco en matemática, pero recuerden que lo que tengo por detrás de esto es un proceso estocástico XT, con t en tiempo discreto, vamos a suponer en t y que t sean los naturales con el 0, ¿sí? Y donde las x también son discretas y tienen un rango
que son las diferentes categorías. Muchas veces uno lo piensa en términos cualitativos, pero bueno, pensemos que es, qué sé yo, 0, 1 y 2. ¿Sí? Normalmente, lo ideal sería que el enunciado aclare cuál es el rango, ¿sí? Cómo interpreto las filas de la jornada. Pero pongámosle en este caso que es 0, 1 y 2. ¿Sí? Entonces, ¿qué significa que P de 0 sea esto? ¿O qué significaría qué significa, por ejemplo, que P de 3 sea, por ejemplo, un medio, un cuarto, un cuarto? Así lo repasamos un poquito. P1 en 3 vale un medio, P2 en 3 vale un cuarto, ¿eso? Más o menos. O sea, por ese lado, pero más o menos. Ahora, estamos hablando de la distribución de probabilidad, expresada en términos de la función de probabilidad puntual, de una variable en particular del proceso. ¿De cuál? ¿De cuál de las? O sea, esto me dice algo. Me dice algo sobre una de estas. ¿Sobre cuál? Sobre X sub 3 sería. Exactamente, sobre X sub 3. Este me está diciendo de quién estoy hablando, sí. X sub 3. Yo sé que lleva tiempo a publicarse con la anotación, pero bueno, traten de hacerlo porque después, si no, después cuando vemos en tiempo continuo se van a morir. Así que lleva un tiempito, pero vayan poniéndole ganas a mirarse la anotación. O sea, me está hablando de la distribución de X3. Me está diciendo que para X3, la función de probabilidad puntual es, bueno, el rango 0, 1, 2, tomo este, que es el rango del proceso, digamos, que sería como la unión de todos los rangos de todas las variables. ¿Sí? O sea, todas las variables pueden a lo sumo valer 0, 1 o 2. ¿Y qué me está diciendo esto? Que la probabilidad puntual en 0 es... Un medio. O sea, las probabilidades puntuales, y bueno, después tendría que sumar 1, pero sí o sí tiene que sumar 1. Sí, por eso tiene que sumar 1. O sea, este vectorcito del peso... yo creo que le vengo poniendo flecha también, pero para aclarar que es un vector. Este vectorcito, ¿sí? Lo que me está dando es, en el T que sea, me está dando una distribución, una función de probabilidad puntual. Solo que me está ahorrando la información redundante, que es acordarme, bueno, que siempre acá la primera fila quiere decir 0, la segunda quiere decir 1, la tercera quiere decir 2. ¿Se entiende? O sea, ahora, resumiéndome toda esa parte, me quedo con esto, eso es lo que representa este vector. La primera cosa que me interesa que quede claro es que esos vectores representan la distribución de probabilidad, la distribución marginal, digamos, de cada una de las variables del proceso. ¿Se ve eso? Sí, pero una pregunta, ¿el P sub 3 ahí lo inventaste o los valores? No, o sea, el de este proceso, depende. Ahora ya hablamos de cómo lo calcularía. Ok, no hiciste lo de la matriz a la potencia T, ok. Exacto, no, lo quería así como para... Porque todavía quería interpretar ¿qué me está diciendo este? ¿Me está dando la distribución de quién? De X0. De X0, ¿no? X0. Por eso se llama la distribución inicial, ¿sí? Es la distribución de la variable X0, ¿sí? Normalmente el comportamiento del proceso queda caracterizado completamente, es decir, la función de distribución con conjuntividad queda caracterizada completamente a partir de la distribución inicial X0 y la matriz de probabilidades de transición de primer orden, la matriz de paso, ¿sí? La matriz de Markov. Entonces me está diciendo que la probabilidad de X0 es, bueno, que sé que 0 es con probabilidad 1 y que los otros dos son con probabilidad 0. Los escribo porque en realidad, si bien el rango de X0, ¿cuál es? Entonces. 0. 0, ¿sí? Nada más. Pero bueno, como el de las otras variables del proceso, sí aparecen variables que tienen el 1 y el 2 con probabilidad positiva, entonces bueno, el rango del proceso podríamos decir que es 0, 1 y 2. Sí, que es como la unión de todos los rangos. Y bueno, después entonces en particular, obviamente, entonces también a estos dos los tengo que representar, aunque en este caso en particular tengan probabilidad 0. ¿Ok? La otra cuestión es, bueno, ¿cómo calculamos? Si quieren, comentemos un poco el ejercicio, ya que estamos. ¿Sí? Por ejemplo, el punto A es cómo calcular P de 2.
P de 2 es chiquita, ¿sí? P vector. Cuando quieren calcular esto, me están pidiendo calcular la distribución de probabilidad de x2. Me están diciendo cuál es la probabilidad de que la probabilidad puntual de que x2 valga 0, 1 y 2. Eso es lo que me va a dar ese vector. ¿Cómo se calcula? Bueno, como para pasar, como tengo esta fórmula básicamente que para pasar de la distribución en T a la distribución en T más 1, ¿qué tengo que hacer? Multiplicar por la matriz M, o sea, premultiplicar por la matriz M elevado a T más 1, ¿sería? No, porque para ir de T a T más 1, multiplicar por M, exactamente. ¿Sí? Entonces, la consecuencia de eso es lo que vos decís, que bueno, entonces, si pienso en esta fórmula, P de 2 es igual a M por quién. Por M. Pero a M por P de cuánto sería, si me quiero poner así. De 1. Por P de 1, o sea, por esta fórmula, si a P de 1 lo multiplico por M, tengo el P de 2, que es el que yo quiero. Pero también puedo pensar al P de 1 como que sale a ser M por P de 0. ¿Sí? Y de ahí sale la fórmula que vos decís, que es que si para ir desde 0 hasta T, lo que necesito es multiplicar por M T veces, es decir, multiplicar por M la T. ¿Ok? De ahí que sea útil tener una forma práctica de calcular potencias de matrices, que lo hago diagonalizando. ¿Se entiende? Entonces, yo acá podría hacer simplemente, puedo hacer M por P de 0, que me da esto, me quedó medio feo acá, bueno, no importa. Esto por esto da 0, o sea que P de 1, este de acá me da 0, esto por esto da 0. Esto por esto da 0 de vuelta. 0 de vuelta, ¿no? Vamos a ver. No, un medio, cualquier cosa. Un medio, porque es un medio por 1 más 0 por 0 más un medio por 0. Y un medio por 1 más un medio por 0 más un medio por 0 da un medio, y como tiene que ser, porque tiene que sumar 1. Fíjate que me está diciendo que la distribución de x1 tiene el 0 con probabilidad 0, el 1 con probabilidad de un medio y el 2 con probabilidad de un medio. O sea que el rango de x1 no incluye 0. ¿Sí? Pero bueno, después yo uno todos los rangos y me termina dando 0, 1 y 2. ¿Ok? Y si ahora a ese P de 1 lo multiplico por M, me da esto por esto, es un cuarto más un cuarto, que es un medio. ¿Sí? O sea que la respuesta es después 0, 0, un cuarto, 0, un cuarto, 0. Sumo menos cuarto. O sea que ese sería P de 2 en la respuesta del ejercicio. ¿Sí? Que me está diciendo que estas son las probabilidades de que valga 0, 1 y 2. ¿Okay? O sea, en general uno no escribe esto, pero sí quiero que tengan bien en mente que este vectorcito representa esta tabla. No sé por qué todo en diminutivo, pero este vector representa esta tabla, ¿ok? ¿Estamos de acuerdo? El tema es que después me pide P de 10, y si yo quiero hacer P de 10, tendría que, bueno, seguir multiplicando por M 10 veces. Hoy en día con una computadora no es un problema en general eso, aunque es verdad que si el T es muy grande, pueden empezar a surgir errores numéricos, errores de aproximación. Entonces, igual siempre es mejor trabajar con la matriz en forma diagonalizada, incluso numéricamente. Entonces, acá igual no va a haber problema porque es T igual a 10. Pero si quiero T igual a, la probabilidad en 10, necesito hacer M a la 10 por P de 0, o sea, M a la 10 por este vector. Y para hacer M a la 10 puedo hacer lo que dijimos antes, P por D a la 10 por P a la menos 1. ¿Sí? De hecho, yo sobre todo lo escribí, donde tengo la matriz P, que es la que escribimos, la matriz D a la 10, que la escribí hace un rato, casualmente esa, de casualidad, que era una diagonal que tenía 1 sobre 1024, 1 sobre 1024, por P a la menos 1, que también la calculamos. Hago esa cuenta y voy a tener M a la 10. Multiplico por esto y sale P de 10. ¿Sí? No sé si tiene sentido que haga la cuenta, pero bueno. ¿Vamos? ¿Alguna duda con eso? Todo claro, profe. ¿Todo claro? Bueno, veamos sigamos, terminamos el ejercicio si les sirve para repasar un poco. Y de última después en la otra clase sacarán las dudas, que por ahí más de ejercicios más en profundidad. En el C, creo que voy a copiar esto de vuelta porque ya está medio horrible. 0, 1 medio, 1 medio. 1 medio, 0, 1 medio.
un medio, 0. Ah, ya que estamos, digo, esto de que el rango lo tomo como 0, 1 y 2, recuerden que entonces las filas representan eso y las columnas también representan esos estados, ¿sí? o esos valores del rango. O sea que ese 0, 1 y 2 puede tener un interés numérico, puede ser que en realidad simplemente sean etiquetas, ¿no? Que estemos hablando de probabilidad de pasar de acá a allá, de allá a allá, o sea, podrían ser A, B y C, rojo, verde y amarillo, ¿sí? Lluvia, nieve y sol, ¿sí? Pero bueno, le pongo valores numéricos como para interpretarlo, como venimos interpretando ahora, en términos que son variables aleatorias con valores reales, ¿sí? En el DC me piden la probabilidad de que xt más 5 sea igual a 2, dado que xt es igual a 1. ¿Sí? A ver, entonces, primer comentario. Esta respuesta no depende de t. Es de lo mismo de poner x0 acá y x5 acá, que poner x3 acá y x8 acá. Lo importante es que la distancia es 5. El hecho de que solo dependa de la distancia y no del valor de t, es porque esto es lo que se llama una cadena de Markov homogénea, ¿sí? Es una cadena de Markov donde la matriz de probabilidades de transición no depende si la estoy usando para t igual a 0, t igual a 10 o t igual a 0. Si esa matriz cambiara con t, tendría una matriz m de t, creo que todavía creo que la clase de eso todavía no está, me parece, creo que está en la última, pero tendría una matriz que va cambiando, y entonces tengo que usar diferentes matrices para cada paso. Eso creo que todavía igual no apareció, o si apareció, bueno, hay un ejercicio sobre eso que es el 4. No me acuerdo en qué cuál de las tres clases estaba. Pero la cuestión es que esto no depende de t. Pregunta, si en vez de decir t más 5 dijera t más 1, ¿cómo respondo esto? Hay como dos maneras de pensarlo, pero... ¿Alguna idea? Alguien está sonando el teléfono. Sí, claro. Tenemos esto. Pregunta, ¿llegaron a ver las clases de Markov o están retrasados? Yo voy a ser sincero porque me sirve a mí también para organizar la clase. Yo personalmente las de Markov las vi y me quedé en las de teorema de Provini, creo. Ah, o sea, la primera, ¿no? Sí. Ok, listo. Las del lunes creo que era. Claro, la que vemos todos los detalles, la matriz estocástica, de la organización y todo eso. Ok. ¿Alguien más? ¿El resto cómo viene con las clases? Yo voy me queda la segunda mitad de la clase 13 creo que es, pero porque tuve que frenar porque rindo mañana y bueno, nada. Y no, está bien, no se lo digo no lo voy a decir porque además estoy quedando grabado, pero no es para retar a nadie. Es para saber igual saben lo que les voy a decir, bueno, aprovechen el fin de semana largo para ponerse al día, no es que no me digan, bueno, entonces pateamos todo. Pero más allá de eso, no, me sirve a mí para saber, para organizar la clase, para ver en qué hago hincapié, o sea, digo, veo un poco de silencio que no sé si es porque están en otra o porque realmente no llegan a avanzar mucho. Entonces, bueno, nada, vamos repasando y les sirve a ustedes también para que cuando después vean la clase lo saquen un poco más rápido. A ver, yo tengo esta relación, ¿no? Entonces, ¿se acuerdan dónde está este dato? Por si alguien llegó a ver. Eso es la probabilidad de que si en un momento estoy en el estado 1, la probabilidad de que dado que en este momento estoy en el estado 1, la probabilidad de al periodo siguiente estar en el estado 2. No quería. Exacto, es un elemento de esta matriz. ¿Sí? O sea, estamos hablando de las probabilidades de transición de primer orden. ¿Sí? Bueno, en este caso no tengo, fíjense que como la la tengo 0, no tengo posibilidad, no tengo esto, o sea, esto tiene probabilidad 0. Pero son esas probabilidades de transición. El
el elemento que está en la columna 1, porque parto de 1, y la columna la columna correspondiente al 1, y en la fila correspondiente al 2, ¿sí? Que es este elemento, ¿sí? Que es lo que llamamos, a ver, en términos de la matriz, ¿es qué elemento de la matriz? Digo, lo distingo porque es fácil mezclarse. Fila 3, columna 2. Fila 3, columna 2, ¿no? Sería el elemento M32, ¿sí? Pero el nombre que le ponemos a eso es lo que dice acá Agustín, que es P21, es ese valor. ¿Sí? P21 es eso, es la probabilidad de transición de primero, es esto. Por definición, esto es P21. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? O sea que si la pregunta fuera con un 1 acá, es simplemente, es un medio de la respuesta. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se ve eso? Sí, bien. Vamos. Con T más 5, ¿qué cambio? Bueno, yo en realidad lo que necesito ahora es ver cómo paso de T a T más 5. ¿Y cómo paso de T a T más 5? ¿Multiplicando por quién? Claro, elevando m Claro, por M a la quinta. multiplicando por m elevado a la 5. Exactamente. Entonces, la respuesta a esto es el elemento 3,2, es decir, el que corresponde a la columna del estado 1 y a la fila del estado 2, que sería el elemento 3,2 de la matriz M a la quinta. O sea, no voy a hacer la cuenta, pero digamos, usando la diagonalización que hicimos, si quieren pueden hacer la cuenta con una calculadora, pero ya que usamos la diagonalización, es, usando la diagonalización que hicimos, calculamos M a la quinta, y de ese M a la quinta me quedo con el elemento 3,2, es decir, el que corresponde a la fila del 2, que es la fila 3, y a la columna del 1, que es la fila 1. ¿Sí? Perdón que quede así torcido, pero hay que acostumbrarse. ¿Sí? Se van a encontrar con cosas mucho peores en el resto de la carrera, les cuento, así que eso lo tienen que poder manejar. Que eso tiene un nombre, ¿sí? Y es la probabilidad de transición del estado 1 al estado 2, pero en 5 periodos. Eso se llama P 2,1, ¿sí? Porque es ir del 1 al 2, es en este orden que se lee, supra 5. ¿Sí? El que llamamos P21 también sería lo que llamamos P21 supra 1. ¿Sí? Pero acá ahí no lo escribimos. Pero esto es el elemento correspondiente a tal estado y tal estado en la matriz, M a la quinta. ¿Se entiende? O sea, esto, por definición, es esta cosa. ¿Cómo se obtiene? Bueno, es el elemento correspondiente de la matriz M a la quinta. ¿Se entiende? Perfecto, genial. Otra manera de ver lo mismo a veces es pensarlo así. Si yo tengo el M a la quinta, o hagámoslo con orden 1 para que se entienda. Otra manera que a algunos les resulta más cómodo de ver, por eso la menciono, por si les sirve, es si yo quiero esto, muchos dicen, bueno, pero si yo estoy asumiendo que xt es igual a 1, lo puedo pensar como diciendo que P de t, ¿cuál es P de t? Si es 1, si estoy diciendo que vale 1, es como decir, bueno, la probabilidad de que sea 0 es 0, la probabilidad de que sea 2 también, y la probabilidad de que sea 1 es 1. ¿Sí? Como que no 1 porque 1, ¿no? Digo, este 1 es por probabilidad 1 de que valga 1. ¿Sí? Y la segunda fila es la que corresponde al 1. Entonces, si yo la matriz M la hago por ese vector, fíjense que me da primera fila por esto da 1 medio, segunda fila por esto da 0 y tercera fila da 1 medio. O sea, esta cuenta da 1 medio, 0, 1 medio. Y como quiero la probabilidad de terminar en 2, miro la columna, la fila que corresponde al 2, que es la última, y me da 1 medio. ¿Sí? Básicamente es este elemento de acá. Es lo mismo. O sea, si les sirve verlo como que lo multiplico por una distribución degenerada, lo pueden hacer. Pero si no, digo, por definición, estas probabilidades condicionales son elementos de la matriz de probabilidades de transición. ¿Vamos? ¿Puedes repetir eso último, Ale, porfa? O sea, por ejemplo, yo te dijera, quiero la probabilidad, cambio los números, ¿sí? Para que no se confundan menos. 2, 0, ¿sí? Puedo pensar como que en realidad, al decir, dado que xt es igual a 2, puedo decir como que la distribución de xt, dado que la distribución de xt es esta. Es decir, como Bien, genial. 2 es 2 con probabilidad 1 y las otras tienen probabilidad 0. Cuando haces la cuenta, por ejemplo, con este, te va a dar, básicamente te va a dar la última, si se fijan, va a dar la última columna, va a dar 1 medio, 1 medio, 0. ¿Sí?
Porque va a dar esto por esto, va a dar un medio. Esta por esto va a dar un medio, esta por esto va a dar 0. O sea, esta cuenta termina reproduciendo la última columna. Y como quiero ir a 0, tengo que mirar la fila de 0, que es esta. Entonces es un medio acá. ¿Sí? Por eso es lo mismo que ir y mirar directamente acá, que es estando en 2 ir a 0. ¿Sí? También es lo que sea más cómodo, pero esa es otra manera de ver lo mismo. ¿Ok? Genial. Gracias. De nada. Acá estamos. Y tenemos el D, que me pregunté si existe, porque el ejercicio era calcular 2 puntos A, B, C, D, y el D dice calcular si existe el límite de P de T cuando T tiende a más infinito. Es decir, lo que se llama la distribución límite, que puede existir o no existir. ¿Te puedo hacer una pregunta antes de la distribución estacionaria? Sí. Iba a aclarar algo de sobre, sí, dale. Ok, ¿solo existe para el autovalor 1? No es que solo existe para el autovalor 1. ¿Cuál es la definición de distribución estacionaria? Una distribución, insisto, distribución lo pensamos siempre como un vector porque omito todo el resto de la información de la tabla, ¿sí? Pero una distribución estacionaria es una distribución tal que si hoy estoy ahí, mañana, es decir, cuando le aplico la matriz M de mañana, ¿sí?, vuelvo a estar en la misma distribución. Es decir, una distribución estacionaria es por definición una distribución que una vez que yo caigo en esa distribución, el periodo que sigue estoy en esa y por lo tanto el que sigue después también y el que sigue después también, etc. ¿Sí? ¿Entiendes? Porque esta es la definición de lo que estoy diciendo en palabras. Esto es como el PDT y esto es el PDT más 1. ¿Sí? Si tengo una distribución que cuando tengo esa distribución en T más 1 también tengo esa distribución, bueno, voy a tener siempre la misma. Pero ¿cómo paso de PDT a PDT más 1 multiplicando por esto? ¿Se entiende hasta ahí? Sí. O sea, esta es la definición de distribución estacionaria. Tiene que cumplir esto, bueno, y además tiene que ser una distribución, es decir, los elementos de ese vector tienen que sumar 1, ¿no? Si no, no tiene sentido. Ahora, por definición, si lo escribo al revés se entiende mejor, por definición, este pi, ¿qué es de la matriz M? Un autovector. Claro, es un autovector. ¿Y asociado a qué autovalor? Y al 1, porque me da el mismo. Que me dé el mismo es lo mismo que me hace lo que Ok, claro. O sea, es imposible que sea de otro autovector, de otro autovalor. Claro, vos metés un autovalor asociado a la igualdad, ahí está. Eso era lo que me faltaba. Los medios no te va a dar la misma, te va a dar una distinta. De hecho, no te va a dar una distribución, porque si antes sumaba 1 y la multiplicás por un medio, ya no va a sumar 1. ¿Sí? O sea que, como la definición es esta, resulta ser que eso coincide con la definición de autovector asociado al 1, que es simplemente eso. Por eso es que para buscar las distribuciones estacionarias se buscan los autovectores asociados al 1. Pero que sean una distribución, y que sean una probabilidad conjunta, una probabilidad puntual. Con lo cual, en nuestros ejemplos, acá no lo pregunté, pero si yo pediría las distribuciones estacionarias, básicamente tengo el 1, 1, 1, pero ese obviamente como suma 3 no vale, lo que tengo que hacer es dividir por 3. O sea que la distribución estacionaria en este caso hay una sola que es un tercio, un tercio, un tercio. ¿Se entiende? Si yo en un momento, si con esta matriz de probabilidades de transición, tengo un proceso donde en un momento la distribución es esa, a partir de ahí la distribución es siempre esa, por eso se llama estacionaria, porque ya se queda quieta. ¿Se entiende? Y acá quiero hacer una aclaración, porque yo sé que en general muchos ya vieron Markov en matemática, pero quiero que lo llevemos bien a la interpretación de procesos estocásticos. Que la distribución sea estacionaria no quiere decir que la trayectoria del proceso se quede quieta. Porque, ahora, ¿cómo van a hacer? Digo, para vos, así vamos pasando cosas. ¿Cómo van a hacer las trayectorias? ¿Cómo es una posible trayectoria de este proceso? Primero, los índices son naturales y el 0, ¿no? 0, 1, 2, 3, 4. ¿Cómo es una posible trayectoria? Por eso no pavadas todas las trayectorias, pero cuando uno entiende el concepto y además lo baja a cada proceso que está estudiando, entiende mejor lo que está pasando. Si no, son un montón de cuentas y definiciones y uno se pierde. Por eso lo traigo a cuenta. ¿Se le ocurre cómo sería una posible trayectoria? En 0, ¿cuánto puede haber en el proceso? 1 o 2. 1 o 2 o 0. ¿Sí? 0, 1, 2. Ah, bueno, sí. O sea, el rango es 0, 1, 2. Para este en particular, que me daban como distribución inicial 1, 0, 0, quiere decir que vale 0. O sea, que arrancaría acá.
Hagámoslo para este ejemplo específico. A partir de ahí, si estoy en 0, ¿a dónde puedo pasar después? Con probabilidad positiva. Al 1 o al 2 con igual probabilidad. O sea, que el que siga tiene que ser un 1 o un 2. Pongámosle que es un 2. Y si estoy en 2, ¿a dónde puedo pasar en el que sigue? 1 o 0. Al 1 o al 0. Pongámosle que vuelvo al 0. De ahí puedo ir al 1 o al 2. Pongámosle que voy al 1. ¿Sí? De ahí tengo que ir al 2 o al 0. Pongámosle que voy al 2. De ahí puedo ir al 0 o al 1. Y así. ¿Se entiende cómo son las trayectorias de este proceso? Sí, perfecto. ¿Qué quiere decir el P de T en cada uno de los casos? Bueno, P de 4, no, P de 4 no sé cuánto da, pero P de 4 lo que me dice es, viéndolo desde hoy, desde 0, no viendo que ya sé que en 3 el proceso vale 1. Entonces, bueno, no, si en 3 el proceso vale 1, ¿cuál es la probabilidad de estar en 2? ¿Y cuál es la probabilidad de estar en 0? Y un medio y un medio. ¿Sí? Por estos números de acá. Pero es, viéndolo desde hoy, y sabiendo que la distribución inicial es tal, P de 4 me dice cuál es la probabilidad de que en el momento 4 esté en 2. Pero viéndolo desde acá, desde cuando todavía no vi cómo avanzó la predicación del proceso. ¿Se entiende? Si mi distribución inicial, en vez de ser 1, 0, 0, fuera un tercio, un tercio, un tercio, esta distribución, esta trayectoria es igualmente posible, es igualmente válida, porque bueno, puedo empezar en 0, en 1 o en 2. Pero si la distribución inicial es un tercio, un tercio, un tercio, ¿cuál es la distribución de x1? O sea, si P de 0 es un tercio, un tercio, un tercio. ¿Cuál es P de 1? Un tercio, un tercio, un tercio también. ¿No? Porque... Y lo mismo para todos. Y lo mismo para todos, ¿no? O sea, en todos la distribución es un tercio, un tercio. O sea, la distribución se queda quieta, ¿sí? Pero fíjense que lo que se queda quieta es la distribución, es decir, la probabilidad de que, mirándolo desde el comienzo, la probabilidad de que en t igual a 4 la función, el proceso esté valiendo 0, 1, 2, tienen la misma probabilidad, y lo mismo pasa en t igual a 10 y lo mismo pasa en t igual a 100. Pero no es que el proceso se quede quieto, no es que las trayectorias van a ser constantes. De hecho esta matriz de probabilidad de tensión me dice todo lo contrario, me dice que no van a ser constantes, que todo el tiempo tiene que estar cambiando de uno a otro. ¿Sí? O sea, no es la trayectoria lo que queda constante, simplemente es la distribución de las XT. Todas las XT van a tener la misma distribución. Marginal. Simplemente eso. Pero no es que en sí la trayectoria del proceso son constantes. Sí, decime. Sí, ¿por qué en el momento 4 quedaría un tercio, un tercio, un tercio? Porque un tercio, un tercio, un tercio es una distribución estacionaria. Ah, ok. Pero no es que me está diciendo que en t igual a 4 el proceso va a estar en los tres lados. No, en una trayectoria específica, para t igual a 4 el proceso va a estar en 0, en 1 o en 2. Lo que me está diciendo es que la probabilidad de que esté en cualquiera de esos es la misma. Pero va a estar en una de esas tres. ¿Se entiende? Por eso, lo que yo trato de distinguir entre las distribuciones marginales de cada variable, que son lo que me dan estos vectores, ¿sí? Que en este caso, si la inicial fuera un tercio, un tercio, un tercio, por ser una distribución estacionaria, todas van a ser un tercio, un tercio, un tercio. Y otra cosa son las trayectorias del proceso. El proceso se va a estar moviendo todo el tiempo. ¿Sí? Solo que no es que a partir de cierto momento va a ser mucho más probable que esté en el 2 que esté en el 1. No, van a ser siempre con las mismas probabilidades. ¿Se entiende? ¿Sí? Es decir, a largo plazo, si yo veo una trayectoria larga del proceso, lo más probable es que a partir de un cierto momento, sea en promedio, estén en el mismo tiempo, en el 0, en el 1, o sea, la cantidad de tiempos en las que están 0, en 1 y en 2, sea más o menos la misma. Eso por ahí va a quedar un poco más claro después con un teorema que vamos a ver cuando veamos simulación, que es el teorema de la ley de los grandes números para cadenas de Markov. ¿Sí? Pero igual lo voy planteando desde ahora porque uno como que termina de ver y dice, se queda quieto y como que se piensa que el proceso se queda quieto. No, las trayectorias del proceso, en este caso particular, que al ser 2 en la diagonal, todo el tiempo se mueven. ¿Se ve eso? Sí, quedó clarísimo. El concepto de trayectoria parece medio pavo, medio innecesario, pero en realidad ayuda mucho a entender el comportamiento del proceso. No solo entender la estructura de probabilidad, sino también entender el comportamiento de aquello que represente después con el proceso. ¿Ok? Bueno, entonces, un tercio, un tercio, un tercio es una distribución estacionaria, ¿sí? Y es un autovector asociado al 1. Lo que me pide el ejercicio es la distribución límite, que en principio no es lo mismo. O como definición no es lo mismo, ¿no? Distribución estacionaria es esto. Distribución límite es esto.
es un vector. ¿Cómo se toma el límite de un vector? Es el límite de cada coordenada, no es ninguna cosa extraña. En vez de tomarle el límite en cada coordenada. Entonces, me pide el límite de esto. ¿Sí? Como P de t es m a la t por P de 0, ¿sí? Básicamente lo que tengo que tomar es el límite de esto. ¿Sí? Estamos... cualquier cosa. Más infinito. ¿Hasta ahí me siguen? Entonces, la manera más... Sí. que para mí es más visual y más útil para ver cuál es la distribución límite, es usar la base de autovectores que encontré para expresar a la distribución estacionaria, a la distribución inicial, como combinación lineal de la base de autovectores. Como es una base, eso tiene que ser posible. ¿Sí? Si es una base de R3, a cualquier vector R3 lo puedo escribir como combinación lineal, porque si es una base es un sistema de generadores, y además de una única manera, porque si es una base además es LI, entonces eso me garantiza que la escritura va a ser única. ¿Sí? Lo que más me importa acá no es lo de la escritura única, sino lo de que se puede. Entonces yo al 1, 0, 0, que era la distribución inicial, ¿sí? Lo puedo escribir como combinación lineal de 1, 1, 1, más menos 1, 0, menos 1, 1, 0, más menos 1, 0, 1. ¿Sí? Entonces con ciertos coeficientes que yo, alfa, beta y gamma. ¿Cómo se hace esto? Bueno, en principio resolviendo un sistema. ¿Sí? O sea, a veces uno lo puede sacar a ojo y a veces no se resuelve un sistema. Yo estoy diciendo que alfa menos beta menos gamma tiene que dar 1. ¿Ok? ¿Lo ven eso? Que 1 más beta más 0 gamma tiene que dar 0. Y lo mismo abajo. Perfecto. Que si eso después, si escriben el sistema y después lo vuelven a traducir matricialmente, ¿qué es? Y que alfa menos beta menos gamma sea igual a 1 es 1 menos 1 menos 1, 1. Que alfa más beta sea igual a 0 es 1, 1, 0, 0. Y que alfa más gamma sea igual a 0 es 1, 0, 1, 0. Básicamente que me apareció el 1, 1, 1, el menos 1, 1, 0, el menos 1, 0, 1, y acá el que quiero escribir. Entonces, el razonamiento es ese que digo, pero a la larga, ¿cómo se buscan los coeficientes de una combinación lineal para que me dé tal cosa? Y pongo los generadores, y acá pongo el que quiero, y hago y resuelvo. ¿Ok? Me voy a ir sobreescribiendo el sistema así. Fila 2, le resto la fila 1 y la pongo acá. O sea, resto 2 menos 1. 1 menos 1, 0. 1 menos menos 1, 2. 0 menos menos 1, 2. 0 menos 1 menos 1. ¿Sí? Acá lo mismo, fila 3 menos fila 1, siempre hago en ese orden. Todas con el 1, después todas con el 2, así. 1 menos 1, 0. 0 menos menos 1, 1. 1 menos menos 1, 2. Hice mal una cuenta, ¿no? Acá. Acá ya ese lío. Había un 0, dice 0 menos menos 1 es 1. Bueno, está revisando por la 1. Después van a poder revolver tus series. Entonces 1, 1, 0, acá tengo un 0, que menos menos 1 es 1. Y acá tengo un 1, que menos menos 1 es 2. Y acá 0 menos 1 menos 1. Y finalmente, puedo hacer 2 por esta menos esta. Así que 2 menos 2, 0. 2 por 2, 4, menos 1, 3. 2 por menos 1, menos 2. Menos menos 1 es menos 2 más 1, menos 1. O sea que no tengo que cambiar nada. ¿Sí? Así que 3 gamma es igual a menos 1. Gamma es menos 1 tercio. 2 beta más gamma es igual a menos 1. O sea que 2 beta más gamma es igual a menos 1. Menos 1 paso para acá, menos 2. Está bien, creo que está bien. Menos 1, 2 beta, menos 1 tercio igual a menos 1. Paso por allá, menos 2 tercios. Divido menos 1 tercio. Creo que... Ah, está bien, beta también es menos 1 tercio. Ustedes después hagan la cuenta tranquilos, ¿sí? Yo estoy tratando de acelerar esto. Y alfa más beta más gamma sería menos 2 tercios. Es igual a 1, así que me daría 5 tercios. El alfa me genera dudas, pero vamos a chequearlo. A lo mejor dice cualquiera, ¿eh? A ver, 5 tercios menos 1 tercio
menos un tercio. 5. No sé si cualquiera. Sí, creo que es un tercio alfa. Eso. O sea, sería un tercio más un tercio más un tercio te da 1. A ver, pues un tercio más un tercio más un tercio da 1. Y funciona con el otro, un tercio menos un tercio es 0, bien, y un tercio más 0 menos un tercio da. Bien, gracias. Hice mal alguna cuenta, te chequeará, pero básicamente los encontré, o sea, si los encuentran a ojo, listo, no hace falta hacer el sistema. ¿Sí? Lo importante es encontrar la combinación lineal que da. De hecho, como es una base, sé que esta es la única solución posible. No es que hay otras opciones. Entonces, al 1, 0, 0, que es el P de 0, lo puedo escribir como un tercio por este, más un tercio por este, menos un tercio por este. ¿Ok? Entonces, por eso me pongo acá. Esto quiere decir que tengo que calcular el límite cuando t tiende a más infinito de m a la t por un tercio, un tercio por, voy a abreviar, voy a poner B1 en lugar del 1, 1, 1, ¿sí? Un tercio por B1, menos un tercio por B2, que sería este, menos un tercio por B3, que sería este, ¿sí? La verdad es que para lo que quería hacer no me hacía falta buscar alfabeto de gamma, pero normalmente pongo alfabeto de gamma y no terminan de entender lo que es, entonces prefiero poner que son números específicos, ¿sí? Números específicos que yo puedo encontrar escribiendo mi distribución inicial como combinación lineal de la base de autovectores que elegí, ¿sí? Si ponía alfabeto de gamma igual es que sí iba a salir, pero preferí poner números para que les quede más claro, ¿ok? O sea, yo escribía el P de 0 como de esta manera, como esta combinación lineal. Entonces, si yo la distribuyo, ¿sí? Yo podría distribuir y me quedaría, en realidad, esto con este, con este y con este, me queda un tercio, la constante la puedo mover como quiera, me queda un tercio por m a la t por b1, ¿sí? Menos un tercio por m a la t por b2 y menos un tercio por m a la t por b3. ¿Hasta ahí alguna duda con la cuenta que hice? Hice una distributiva nada más. ¿Está claro? Te hago una pregunta. Sí. ¿Por qué no se podría hacer tranquilamente decir que M es P por D por P a la menos 1 Sí. y agarrar... Podrías tomar el límite, O sea, podrías es calcular exactamente lo mismo, ¿no? podrías calcular el límite de m a la t y ahí se resulta esa matriz límite que te va a dar algo, lo multiplicas por t de 0 y también está bien. Ah, perfecto. Ok. Cuando uno hace esto se ve más claro esto de por qué, cómo influye de que sea autovalor simple, doble, que haya un único maximal o varios. Se ve más claro cuando uno se da cuenta, pero en sí a la hora de responder la pregunta de si el límite existe, tranquilamente, pues P por D a la T por P a la menos 1, que básicamente tenés que tomar el límite de los autovalores a la T, que en nuestro caso la matriz D a la T tendería a una diagonal que tiene 1, 0, 0, ¿sí? Si después haces P por esa matriz por P a la menos 1, vas a hacer la misma respuesta. Sí, sí, eso es correcto. Sí. Buenísimo. Entonces, ¿qué pasa? Lo que me interesa que vean acá es cómo influye esto de los autovalores, porque después siempre se me genera dudas. ¿Qué pasa con m a la t por b1? ¿Sí? ¿Qué pasa con m por b1? ¿Cuánto da m por b1? O sea, Sería el lambda 1 por B1. si es un autovector, multiplicarlo por la matriz es lo mismo que multiplicarlo por el autovalor correspondiente, ¿no? Lambda 1 por b1. ¿Se entiende? ¿Y qué pasa si multiplico dos veces? O sea, si ahora a este, que es lambda 1 por b1, lo vuelvo a multiplicar por m. Bueno, está bien. Estoy volviendo a multiplicar por m al b1, ¿no? Cada vez que yo multiplico al vector por m, lo estoy multiplicando por lambda 1. O sea que acá me quedaría como por lambda 1 al cuadrado. ¿Se ve? O sea, voy a escribir un poco más claro. M por B1 es lambda 1 por B1. M al cuadrado por B1 es como decir M por B1. O sea, es como decir M por lambda 1 por B1. Las constantes las puedo poner donde quiera. O sea, que esto sería lambda 1 por M por B1. Y esto ya dijimos que daba lambda 1 por B1. ¿Sí? O sea que me queda lambda 1 al cuadrado por B1. ¿Se ve?
¿Se entiende esta cadena? Dice recontra detallado, pero díganme si algo no se entiende. Sí, sí, se entiende, perfecto. Bien, y se ve que si vuelvo a multiplicar por m, es decir, si pongo m al cubo, lo que hace es aparecer o multiplicando otro lambda 1. Sí. Estamos, por eso en general, este m a la t por b1 va a terminar dando lambda 1 a la t por b1. Es lo mismo, ¿sí? Justamente porque es un autovector. ¿Ok? Entonces, lo que me queda ahí es el límite, cuando t tiende más infinito, de 1/3 por lambda 1 a la t por b1. Y lo mismo va a pasar en los otros, ¿no? Solo que el b2 se va a multiplicar por su autovalor correspondiente, que es lambda 2, y el b3 por el lambda 3. Pero va a quedar menos 1/3 en vez de m a la t por b2, va a quedar lambda 2 a la t por b2. Y en vez de m a la t por b3, me va a quedar lambda 3 a la t por b3. ¿Se entiende esa cuenta? Y esto va a ser siempre, digamos. Yo escribo a p de 0 como una combinación lineal que podría, hasta que no me haga falta, incluso poner alfa, beta y gamma y listo, no calcular los valores, pero no importa. Y después m a la t termina multiplicando cada autovector y termina en realidad multiplicando por el autovalor de la t, cada autovector. ¿Se entiende? Y ahí es donde las características de esos autovectores van a influir en el comportamiento, digamos, a largo plazo del proceso, y de la distribución a largo plazo. ¿Por qué? Porque una cosa es un autovalor, por ejemplo, que es en módulo menor a 1, que a la t, ¿a cuánto va a tender cuando t tiende más infinito? A 0. A 0, ¿no? Por ejemplo, el lambda 2 y el lambda 3 son menos un medio, o sea, yo acá podría poner, la verdad, esto es menos un medio a la t, y esto también acá es menos un medio a la t. ¿Sí? O sea que en realidad, cuando t tiende más infinito, esto tiende a 0, y esto tiende a 0. Y entonces todo este término acá, todo esto tiende al 0, 0, 0, digamos, al vector nulo. ¿Ok? Y este lambda 1, que es 1, a la t, bueno, 1 a la t no tiene muchas vueltas, 1 a la t siempre 1. O sea que acá es lo mismo que no poner nada. ¿Ok? Si tuviera un menos 1 a la t, ese me tendría problemas, porque menos 1 a la t no tiene límite, ¿sí? Oscila entre 1 y menos 1. ¿Ok? Según si es par o impar. O un i a la t, también me tendría problemas porque tampoco tiene límite. I a la t oscila entre 1i menos 1 menos i. 1i menos 1 menos i, repite. Si tienen dudas con complejos, es el momento para ponerse a repasar un poco, ¿sí? Así después no se les hace lío. Si quieren, está ahí creo que lo mencioné en la primera clase, pero en el campus está un apunte que yo daba en el curso de numérico, ¿sí? Sobre complejos. O sea que si les sirve para repasar cosas de complejos, por lo menos la primera parte a lo mejor les sirve, ¿sí? Pueden verlo hasta en el Y campus. si nos queda algo así cíclico, ¿vale? ¿Qué hacemos? A ver, la respuesta al ejercicio sería no hay límite. Ok. ¿Sí? La respuesta sería no hay límite. Después igual podemos discutir qué representa y eso, que seguramente la que se viene lo charlamos un poquito más cuando también hayan avanzado un poco. Pero la respuesta ahí sería que no existe límite. ¿Ok? Bueno, primero, respondamos esto y ahora hago una preguntita más y vemos. Dale. ¿Qué da este límite? Entonces, si esto tiende a 0, esto tiende a 0. Y 1/3 por B1 y B1 es 1, 1, 1. Así que queda 1/3, 1/3, 1/3. Queda 1/3, 1/3, 1/3. Eso es lo que da el límite. Esa es la distribución límite en este caso. ¿Sí? Fíjense que me dio la distribución estacionaria y eso no es casualidad. ¿Sí? Siempre que exista distribución límite, la distribución límite tiene que ser una distribución estacionaria. ¿Sí? Eso es algo que es una propiedad. Creo que lo probé en la clase teórica. Pero es una propiedad. O sea, si da una distribución límite, esa distribución límite sí o sí es una distribución estacionaria. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, que haya una distribución estacionaria, que esto siempre hay por lo menos una, no quiere decir que vaya a dar límite. ¿Estamos de acuerdo? Vuelvo un minuto a tu pregunta de qué pasaba si había un menos 1 y el comportamiento cíclico. O sea, ahí terminó el ejercicio. Hasta acá hay una pregunta, porque quiero comentar una cosita más. Pero el ejercicio terminó ahí. Y este era el último punto. ¿Hay alguna duda de esto? Porque lo voy a intervenir. ¿Qué pasa si, y no, acá no me va a dar nada, o sea que ni piensen en las cuentas,
¿Qué pasa si lambda 3 era menos un medio, pero lambda 2 era menos 1? ¿Sí? Es decir, que yo acá terminaba teniendo un menos 1 a la t. Bueno, como les decía, en este caso, como esto va a ir oscilando entre 1 y menos 1, no va a haber límite. ¿Sí? La respuesta va a ser: el límite no existe, ya está. No hay distribución del límite y se acabó. ¿No? Esa sería la respuesta. ¿Ok? La pregunta es, fíjense que el hecho de que el menos 1 sea autovalor, o el menos 1 sea autovalor, depende de la matriz de probabilidades de transición. Entonces, una pregunta, para que la piensen un minuto. A lo mejor lo dije en la teoría, pero por las dudas. Si yo tengo una matriz de probabilidades de transición que tiene al menos 1 como autovalor, sí o sí estoy seguro de que no va a haber distribución límite. ¿O hay un caso en el que podría haberla? Dicen que la matriz de probabilidades de transición no es todo lo que caracteriza el proceso, es todo algo más. Si está repetida, o sea, puede ser que sea, no sé, 1 menos 1, 1, ahí no te daría 0, ¿o no? Todo 1 menos 1, 1. O sea, si... Igual, como para ponerme, porque entender, ahí si tenés 1 y menos 1, o sea, el límite de eso te da un vector 0, 0, 0. Acá, esta cuenta de menos 1 a la t por d2 te da menos 1 a la t por este, ¿no? O sea, que te da menos 1 a la t, menos 1 a la t y 0. Vamos a hacer menos 1 a la t por d2, te queda esto. Y eso sí, No, está bien. o sea, eso cuando t es par te da menos 1, 1, 0, y cuando es impar te da 1, menos 1, 0. O sea que igual oscila, tengas lo que tengas el autovector. No viene por el lado del autovector, precisamente. Pero piensen, para caracterizar toda la distribución del proceso, digamos, todas las distribuciones del proceso, no alcanza con la matriz de probabilidades de transición. ¿Qué otro dato tengo que dar? La distribución inicial. Claro. O sea, esto me dice cómo me muevo, pero necesito saber de dónde parto. ¿Sí? De la distribución inicial. Y fíjense que nosotros con la distribución inicial hicimos una cuentita, que fue escribirla como combinación lineal de estas cosas. Acá igual los números no tienen sentido porque le cambié el menos un medio por un menos 1 y ya nada tiene sentido, ¿sí? Pero digo, en base a los números. Yo escribí y me dan ciertos coeficientes, y bueno, y podría ser que beta sea 0. Claro, podría haber pasado que cuando armo la combinación lineal, me dé 0. Y entonces el término directamente no está. O sea que haya un menos 1 de autovalor de la matriz de probabilidades de transición no quiere decir que sí o sí no va a haber distribución límite. ¿Sí? Podría llegar a haber si la distribución inicial es tal que ese autovalor, digamos, en la dinámica no termina influyendo. Es decir, si la distribución inicial es tal que cuando lo escribo como combinación lineal de la base de autovectores, la coordenada correspondiente al menos 1 o a cualquier otra que me genere componentes cíclicos, se hace. ¿Se entiende? Y la única forma de darnos cuenta que ese es el caso es reescribiendo la distribución inicial como combinación lineal de los vectores. Y sí. O sea, no lo podemos hacer con la otra forma que es m a la t por p en 0. Mira, sí, pero no. O sea, porque yo lo que hoy les decía es, si ustedes querían en la anterior hacer la distribución límite, llamémosle p infinito, para agregar de alguna manera, lo que podían hacer era p por d al infinito por p a la menos 1. Este d al infinito son todas notaciones, ¿no? Esto es el límite de d a la t cuando t tiene infinito, pero para abreviar digo. Yo podía hacer t por d al infinito, o sea, tomarle el límite a d a la t, y después hacer, entonces me quedan números, o sea, cuando el límite de d a la t, o sea, la d al infinito, en el ejemplo este era 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, porque estos dos se iban a 0, ¿sí? Entonces dijimos, si yo hago p por esta matriz, que es una matriz con números nada más, por p a menos 1, voy a obtener igual un tercio, un tercio, un tercio. Perdón, o sea, voy a obtener la matriz límite, que cuando la multiplique por la distribución inicial, me va a dar un tercio, un tercio, un tercio. El problema es que si tu matriz D tiene menos 1 acá, no existe D al infinito. Vas a tener 1 a la t, que es 1, 0, 0, 0 menos 1 a la t, 0, 0, 0 menos 1 medio a la t, ponele. Esta sería tu D a la t. Y no existe el límite de eso. Porque esto oscila. ¿Sí? Claro, claro, claro. Medio que lo que sí podrías hacer, pero que es medio un bajón, es hacer p por d a la t por p a menos 1. Hacer la cuenta, pero dejando la t, no tomando primero el límite y después haciendo la cuenta con los números. Hacer la cuenta
con la T, al final te queda una matriz con un montón de unos, menos 1 la T y menos un término, todos los términos van a ser tanto más tanto por menos 1 la T más tanto por menos 1 la T. Así todos los elementos de la matriz. Y recién ahí tomar el límite. Y digamos, si en esa cuenta los menos 1 a la T te desaparecieron, es porque existía el límite. Y si no te desaparecieron, es porque no. Pero es medio bajón. Claro. Como que, Sí. en perspectiva es como mucho más cómodo armar la combinación lineal y listo. ¿Sí? ¿Sabes eso? Bien, genial, clarísimo. Sí, muchas gracias. Pero entonces, perdón, si D oscila, no podría decir tranquilamente, o sea, bueno, en este caso el -1 a la T oscila, no podría decir en ese caso que no hay distribución límite. Es que después de vuelta depende, porque cuando vos hagas esta cuenta, P por D a la T, por P a la -1, que te va a quedar una matriz que va a tener muchas T, va a tener muchos -1 a la T y -1 a la T dando vueltas en todas las componentes. Después, cuando vos lo multipliques por P de 0, puede pasar que todos los -1 a la T desaparezcan de esa cuenta. Y entonces sí le puedes tomar el límite a eso. O sea, al hacer P por D a la T, por P por D a la T, por P a la -1, y después eso multiplicado por la distribución inicial, ¿qué es lo que obtengo? ¿Qué es esto? M a la T. No, esto M, perdón, PT, P sub T, o PDT. PNT, no sé. La distribución de, ¿sí? Entonces, si cuando yo hago esta cuenta, que está bien que puede ser interesante ver cómo es P de T para todo T, tenerlo caracterizado para todo T. Pero si en toda esta cuenta, cuando yo al final multiplico por P de 0, lo que me queda es algo tipo, no sé, puede ser que yo haga la cuenta y me quede, por decir cualquier cosa, un tercio más un medio por menos un medio a la T. Un tercio menos un medio a la T. Un tercio. ¿Existe el límite? ¿De eso cuando usted tiene la base infinito? Sí. porque se hacen cero. Era 0 y... Un tercio. ¿Ok? ¿Qué pasó? Acá en este D a la T había un -1 a la T. Probablemente cuando hago toda esta cuenta de M a la T, también hay un -1 a la T. Un montón de -1 a la T perdidos entre los 9 componentes de esa matriz. Cuando toda esa cosa tenía un montón de -1 a la T, lo multipliqué por P de 0, me desaparecieron en la cuenta. Entonces el límite existía. Eso equivale al caso en que yo me buscaba la combinación lineal y el -1 y el B2, el autovector asociado al -1, tenía coordenada 0 en la combinación lineal. ¿Se entiende? O sea que podría hacerla, o sea que podría pasar igual de el límite, aunque yo tenga el -1. ¿Se entiende? Corresponde el caso en el que me pasa esto con la combinación lineal. Y podría hacerlo así, la verdad que es mucho más cuenta que hacer la combinación lineal, digo. En perspectiva, la verdad que Sí. va a hacer esto. Pero digo, se podría, y uno recién en este paso, cuando yo ahí, vería que el límite existe. ¿Se entiende? Claro. En un principio parecía mucho más fácil lo de elevar D a la T y multiplicarlo, pero si tenés este caso, se te arruina todo. Se pierde en los caminos. Acostúmbrense a pensarlo así, porque les va a servir, porque yo sé que les van a surgir dudas, porque surgen dudas con esto de los casos que yo le llamé caso 1, 2, 3 y 4. Digo, si quieren, después la próxima lo charlamos bien, porque primero porque ya es medio tarde y a lo mejor no todos llegan a ver esa clase. Pero esto que llamé los casos 1, 2, 3 y 4, que es una clasificación que yo le puse 1, 2, 3 y 4, no es que los libros figuren así, que tiene que ver con esto de qué pasa si el autovalor, que básicamente de ver si el 1 es autovalor simple o doble y si es el único maximal o hay otros maximales, como por ejemplo el -1. ¿Sí? Esos casos, digamos, eso de cuáles son las consecuencias. En esos casos se ve claro cuando uno hace esta escritura de escribir a PDT como, a PDT como algo por lambda 1 a la T por B1 más algo por lambda 2 a la T por B2, etc. Y en función de los lambda veo si todo tiende a 0 y solamente queda 1, o si quedan 2, o si oscila y todas esas cosas. ¿Sí? Traten de hacer ese ejercicio, igual después la próxima, lo que haya dudas, lo charlamos. ¿Ok? Perfecto, muchas gracias por todo. Más, si no, me parece que por hoy estamos. Y tendrían que ver mañana la clase, ¿no? O sea, mañana, digo, mañana, ustedes lo ven cuando se les canta, obviamente, pero
la clase que le corresponde a mañana jueves es la clase 14, que es la última clase de Markov. ¿Sí? Son 3. El lunes es feriado, nos vemos el miércoles. ¿Sí? Después vamos viendo. Así que, bueno, eso. Traten de completar Markov, traten de ponerse al día, pues en el fin de largo si pueden para esto. Yo sé que mis parciales siempre suelen estar medio al final, suelen ser el último, y entonces como que, nada, uno va colgando. Pero nada, no se dejen estar porque después se van a amontonar muchas cosas. Perfecto, vale. Gracias. Gracias por la clase. De nada, Muchísimas gracias, hasta luego. Chao, nos vemos. buen fin de largo. No, gracias, Alejandro. De nada, nos vemos. Chao, vale, gracias. Chau, chau. Chao. Luego.